Bueno, ok, mi nombre es Rafael Medina García y este es mi trabajo de Constitución en la Cátedra de la Paz. Bueno, hoy es 5 de agosto del 2024, am, y el tema de este año se trata sobre, además de la duración de 10 minutos, se toca el tema de obligaciones inherentes al cumplimiento de los derechos humanos, ¿sí? Del DIH, mejor dicho. Entonces, nada, voy a hablar al respecto de eso y creo que no he hecho nada más o nada más relevante por la ocasión, así que nada, voy a continuar. Ah, acá está. Dice, las obligaciones inherentes al cumplimiento del derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario, o el DIH, que así se conoce resumido, es un conjunto de normas que buscan limitar los efectos de los conflictos armados, protegiendo a las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades y restringiendo, perdón, los métodos y medios de guerra. O de por sí, pues las personas que ya no están en ese tipo de conflictos, pues no, esos tipos de conflictos armados, perdón, pues ya cuando han dejado de participar y ya dejaron la hostilidad contra el otro conflicto, o sea, con el conflicto, perdón, ya el derecho internacional humanitario se mete y hace que, pues sí, hace que se me fue la palabra, pero si no me equivoco, las afectaciones o no sé, los efectos negativos, no se me ocurre la palabra, que causan, perdón, que causan a la gente o al grupo que ya no participa en estos conflictos armados. Me trabé. Estas normas están contenidas principalmente en los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, así como en otros tratados internacionales. Y no más, ¿con qué? Consuetudinarias, que es como constitucional, si no me equivoco. El cumplimiento del DIH impone una serie de obligaciones inherentes a los estados y a las partes del conflicto, que son esencialmente para garantizar la protección de las víctimas y la humanidad durante ese tipo de conflictos. Bueno, de por sí es de protección a los civiles, que una de las obligaciones es esa, es la protección hacia los civiles y a otras personas que no participen directamente a las hostilidades. Por ejemplo, esto podría ser ataques, ataques indiscriminados y a la obligación de tomar todas las precauciones posibles para evitar en cualquier caso o en cualquier caso minimizar los daños a la población civil, ya sea por alguna, digamos, manifestación, algún conflicto armado, narcotráfico, no sé, alguno de ese tipo de cosas, ataques, etcétera. Pues sencillamente la protección a los civiles es lo que hace, se centra en el bienestar del carácter civil. Principio de distinción. Las partes en conflicto deben distinguir en todo momento entre combatientes y civiles. Los ataques solo deben dirigirse contra objetivos militares y nunca en contra de los civiles o los bienes civiles. Principio de proporcionalidad. Prohíbe a los ataques que puedan causar daños inherentes excesivos a los civiles y pues, a los bienes civiles en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista. Principio de precaución. Obliga a las partes en conflicto a tomar todas las precauciones necesarias para evitar y en cualquier caso minimizar los daños a civiles y a, como dije, a bienes civiles. Esto incluye la verificación de que los objetivos militares y la selección de medios y métodos de ataque que causen al menor daño posible a los civiles. Como volví a repetir, en resumen es eso, la búsqueda para tratar de que los civiles y los bienes civiles no salgan dañados o afectados ¿contra qué? Se me fue la palabra, contra conflictos armados. En fin, el segundo tema es de el trato humanitario a los prisioneros de guerra y personas privadas de la libertad.
El derecho internacional humanitario o DIH establece normas detalladas sobre el trato humanitario de los prisioneros de guerra y otras personas privadas de libertad en relación con el conflicto armado. Prohibición de la tortura y tratos crueles. Está absolutamente prohibida la tortura, los tratos inhumanos o degradantes y cualquier forma de coerción física o moral. Derecho a la protección y al respeto. Los prisioneros de guerra y las personas detenidas deben ser tratados con humanidad y en todo momento, protegidos contra actos de violencia, intimidación, insultos, curiosidad pública. Condiciones de detención. Las condiciones de detención deben ser adecuadas, proporcionando alimentación, agua, abrigo, atención médica y condiciones higiénicas suficientes. El tercer tema es la prohibición de armas y métodos de guerra indiscriminados. El DIH prohíbe el uso de cierto tipo de armas, métodos de guerra que causan daños indiscriminados o sufrimientos innecesarios. Armas químicas o biológicas. Están prohibidas debido a su capacidad de causar sufrimiento indiscriminado y prolongado. Las minas antipersona y municiones de enracimo han sido prohibidas o restringidas por tratados específicos debido a su impacto indiscriminado y duradero, particularmente en las poblaciones civiles. Métodos de guerra. Los métodos de guerra que causan sufrimiento innecesario o superfluos también están prohibidos, como el uso de armas envenenadas o la destrucción de bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, como alimentos, cultivos y fuentes de agua. El cuarto tema sería obligaciones de los estados y partes en conflicto. Los estados y partes en conflicto tienen múltiples obligaciones bajo el DIH para asegurar su cumplimiento y protección. Difusión del DIH. Los estados deben difundir el conocimiento del DIH entre sus fuerzas armadas y la población civil para asegurar su comprensión y cumplimiento. Formación y capacitación. Los militares y otras fuerzas armadas deben recibir formación específica en DIH para garantizar que comprendan y cumplan con sus obligaciones. Responsabilidad penal. Los estados tienen la obligación de investigar y perseguir penalmente a los violadores graves del DIH. Conocidos como crímenes de guerra, esto incluye la obligación de extraditar o juzgar a los responsables. Obligación de asistencia y protección humanitaria. El DIH establece el deber de facilitar la asistencia humanitaria y proteger a los trabajadores humanitarios. Acceso humanitario. Las partes en conflicto deben permitir y facilitar el acceso de las organizaciones humanitarias a las víctimas del conflicto, garantizando que la ayuda llegue a quienes la necesitan. Protección de los trabajadores humanitarios. Los trabajadores humanitarios deben ser protegidos contra los ataques y cualquier forma de destrucción a su labor. El sexto tema es la protección de los bienes culturales y el medio ambiente. El DH también protege a los bienes culturales y en el medio ambiente durante los conflictos armados. Los bienes culturales deben ser respetados, protegidos contra el daño intencional, y el saqueo. Los ataques contra los bienes culturales que no son objetivos militares están prohibidos. Medio ambiente. Los métodos y medios de guerra que causan daños graves y duraderos al medio ambiente están prohibidos. O sea, es que esto incluye la prohibición del uso de técnicas de modificación ambiental con fines hostiles. El séptimo tema es la cooperación internacional y la observancia del DIH. La comunidad internacional tiene un papel crucial en la observancia y la implementación del DIH. Supervisión, supervisión y cumplimiento. Los estados deben cooperar con los mecanismos internacionales establecidos para supervisar el cumplimiento del DIH, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, y otros organismos relevantes. Apoyo a los mecanismos internacionales. Los estados deben apoyar las iniciativas internacionales para fortalecer el DIH, incluidas las conferencias diplomáticas y los tratados adicionales que buscan mejorar la protección de las víctimas de conflictos armados.
En conclusión, el cumplimiento del derecho internacional humanitario es fundamental para mitigar el sufrimiento humano durante los conflictos armados. Las obligaciones inherentes al DIH que abarcan la protección de los civiles, el trato humanitario y los prisioneros de guerra, la provisión de armas y métodos de guerra indiscriminados, y la asistencia humanitaria son esenciales para garantizar el respeto de la dignidad humana en tiempos de guerra, la cooperación internacional y el compromiso de los estados. Los estados y las partes en conflicto son cruciales para la efectiva implementación y observancia del DIH, contribuyendo así a un mundo más humano, justo incluso en las circunstancias más difíciles. Mm, ¿Qué otro tema? A ver, además de los temas que ya hemos tocado, pues creo que lo mejor sería hablar un poquito más al respecto. Por ejemplo, sobre el último tema, que es la cooperación internacional. Los estados, como dije, tienen que apoyar estas iniciativas internacionales para pues, fortalecer los derechos humanos, los derechos internacionales humanitarios. O sea, como por ejemplo, digamos que, bueno, o el tema en sí, ya revolviendo el tema y dejando de perderme, en sí pues se trata del incumplimiento de estas mismas normas. ¿Por qué? Pues porque la mayoría, o en algunos casos, este tipo de normas sencillamente no son o son violadas por X o Y, o X o Y cosa. Entonces es un dilema bastante grande. Personalmente creo que es algo que nos debería pasar, ¿sabe? Y porque pues técnicamente son cosas que deben respetarse porque al final somos humanos todos y merecemos mínimo morir en paz y que nuestro cadáver por lo menos tenga una apariencia buena para cuando esté en el velorio. Por ejemplo, hay, o por lo menos hasta donde hemos estudiado en la escuela, dice que hay tres convenios de Ginebra. Está el normal, está ya el avanzado, que creo que es cuando viene la guerra ruso-japonesa y todo ese tipo de cosas. Lo que incluyen, o sea, náufragos, barcos caídos, gente ahogada, o sea, gente que se está ahogando, mejor dicho. Y cuando el ser, pues sí, el soldado, mejor dicho, cae al agua, pues es necesario que lo salven. ¿No? También, pues creo que eso se trataría todo lo posible de la de eso, de lo que estoy hablando, o mejor dicho, para que no suene tan seco. Estamos hablando pues del derecho internacional humanitario, ¿no? Y las obligaciones que éste tiene con respecto a, suena muy crudo, perdón, a eso, a las obligaciones que él tiene, ¿sí? Y el cumplimiento de este mismo, o sea que pues es más difícil, o personalmente yo creo que es muy difícil porque sí, es bien difícil para que ese tipo de normas se cumplan porque algunos soldados ya por, digamos, un ejemplo, por venganza, por odio o por ese tipo de cosas literalmente son capaces de ignorar ese tipo de normas y hacer lo que ellos quieran, lo cual está mal obviamente. Por ejemplo, eso me recuerda lo de las trampas y cosas que dañan al medio ambiente. Si no me equivoco, se llamaba la gente naranja, que dañaba literalmente a la gente que estaba ahí y era un gas sumamente tóxico y todo eso, lo cual es mortal, obviamente, para el ser humano y para las matas y, bueno, las matas, la naturaleza que esté habitando ahí. Otra cosa que quiero tocar es una conclusión cortica para pues como que más o menos resumir lo que queda. El cumplimiento del derecho internacional humanitario es fundamental para mitigar el sufrimiento humano durante los conflictos armados, las obligaciones inherentes al DIH, o sea, al derecho internacional humanitario, que abarcan la proyección que abarcan la protección de los civiles, el trato humanitario a los prisioneros de guerra, la prohibición de armas, o sea, que digamos con lo de los prisioneros de guerra, pues algunos prisioneros son torturados, tratados en condiciones no muy humanas y obligados a hacer cosas que pues moralmente y psicológicamente están muy mal. Y también la prohibición de armas. Por ejemplo, el profesor nos contó, o sea, usted, nos contó que no se puede, por ejemplo, traer armas en un hospital o en un refugio.
y que si llega la ocasión de que el policía tenga un arma, la tiene que dejar en, pues, ¿qué? En el escritorio, en la sala donde pues se deja eso y tiene que firmar unos documentos porque pues él no puede pasar con el arma. Lo que iba diciendo. Y métodos de guerra indiscriminados, o sea, por ejemplo con la trampa. Pues sí, aunque la gente no se da cuenta, pero también hay otra trampa, si no me equivoco, creo que es de Vietnam, donde agarraban el bambú y le ponía, y pues hacían un piso falso donde la gente caía, ¿sí? Nada del otro mundo. Bambú filoso, como colgado como en estacas, y pues nada, un suelo falso, ¿sí? Cuando la gente caía, el dilema es que no solo era eso, la gente utilizaba excremento o caca, como usted le quiera mencionar, para pues así que las trampas sean mortales y que, y que de por sí la herida que se provoque al pisar o al rajarse con con ese bambú, perdón, pues salga, salga pues, ya sin herida, sino que salga infectada la herida. En fin, entonces, y como iba diciendo, y la asistencia humanitaria. Asistencia humanitaria supongo que es lo que dije, por ejemplo, lo de la gente ahogándose, o es lo que, o es lo que yo entiendo. Y estas son muy esenciales, o sea, son esenciales, perdón, para garantizar el respeto de la dignidad humana en tiempos de guerra. La cooperación internacional y el compromiso de los estados y partes en conflicto son cruciales para la efectiva implementación y observancia del DIH, contribuyendo así a un mundo más humano y justo, incluso en las circunstancias más difíciles. En última instancia, el DIH no solo establece un marco jurídico para regular la conducta en en los conflictos, armados, sino que también refleja los valores fundamentales de la humanidad y dignidad, que deben ser protegidos incluso en tiempos de guerra. La observancia de estas normas es una responsabilidad compartida por todos los estados y actores internacionales y su incumplimiento no solo constituye una violación pues, del derecho internacional humanitario. Creo que eso sería todo, si no me equivoco. Creo que toqué en el tema, creo que expliqué bien. Y nada, profe, espero que le haya gustado, tenga feliz tarde y nada, chao.